Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos por aquí hoy porque vamos a sumergirnos en un tema que ha dejado a muchos, incluyéndome a mí, con la boca abierta. Si hablo de nuestro querido Can Yaman y de un evento que al parecer, lo dejó completamente incrédulo. ¿Están listos para descubrir qué fue lo que sacudió al guapo actor turco hasta tal punto? Si son fans de Can Yaman, de las noticias del espectáculo, o simplemente les encanta una buena historia intrigante, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos lancemos de lleno en la materia, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botoncito rojo que ven por ahí abajo y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo detalle de todo lo que tenemos preparado para ustedes. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a desgranar un misterio, un acontecimiento que ha generado mucho revuelo en la prensa y entre los seguidores del actor. Se trata de algo que ocurrió y que ha hecho que Can Yaman, conocido por su carisma y su porte seguro, reaccione de una manera poco común. Estamos hablando de un momento que lo dejó visiblemente sorprendido, quizás hasta un poco desconcertado. Y es que si bien conocemos a Can Yaman en su faceta de galán, de profesional dedicado y de persona pública, a veces estos eventos inesperados nos muestran un lado más humano, más vulnerable, y eso siempre es fascinante de explorar. ¿Se imaginan qué podría haber sido? ¿Algún encuentro inesperado? ¿Una noticia sorprendente? ¿Un gesto que rompió con todas sus expectativas? Pues vamos a ir directo al grano y a contarles todo lo que se sabe sobre este enigmático suceso que ha capturado nuestra atención. El actor turco, que ha conquistado corazones alrededor del mundo con su talento y su atractivo físico, es usualmente visto como una figura que maneja sus apariciones públicas con gran aplomo. Sin embargo, la noticia que hoy nos ocupa nos habla de una reacción que rompe con esa imagen habitual. Al parecer, Can Yaman se encontraba en una situación, que aún no podemos revelar en su totalidad, cuando algo sucedió que lo dejó boquiabierto, como bien dice el título. La prensa italiana, que sigue muy de cerca los pasos de Yaman, ha sido una de las principales fuentes de esta información, y los detalles que han trascendido sugieren que fue un evento de una magnitud inesperada. Imaginen la escena. Can Yaman, quizás en medio de un evento social, de una sesión de fotos, o incluso en un momento más privado, es sorprendido por algo que escapa a su control o a sus predicciones. La sorpresa en este contexto no se traduce en algo negativo necesariamente, sino más bien en una reacción de asombro genuino, de incredulidad ante lo que estaba presenciando. Las descripciones hablan de una expresión en su rostro, de un silencio momentáneo, de una mirada que denota que algo realmente impactante ha sucedido. Y esto, como les decía, es lo que nos ha llevado a querer investigar a fondo. Hemos estado investigando para traerles la información más precisa posible. Y según lo que hemos podido recopilar de diversas fuentes, este evento estaría relacionado con la increíble acogida que tuvo un proyecto reciente suyo en Italia. Sí, así como lo oyen. Can Yaman, a pesar de su fama internacional, parece haber sido genuinamente sorprendido por la magnitud del cariño y la admiración que el público italiano le profesa. Sabemos que su paso por Italia ha sido todo un fenómeno, y que sus proyectos allí han sido recibidos con los brazos abiertos. Pero parece que en esta ocasión particular, la intensidad de la respuesta fue algo que superó incluso sus propias expectativas. Imaginemos que Can estaba participando en algún tipo de presentación, quizás un evento de prensa para un nuevo proyecto, o incluso un encuentro casual con fans. Y de repente se vio envuelto en una ola de entusiasmo, de aplausos, de gritos de admiración, de peticiones de autógrafos y fotografías, que lo dejó literalmente sin palabras. No es que no esté acostumbrado a la adoración de sus fans, pero a veces, la forma en que se manifiesta puede ser abrumadora y sumamente conmovedora. Se dice que el actor en ese momento quedó paralizado por un instante con una expresión que denotaba una mezcla de sorpresa, gratitud y quizás un poco de pudor ante tanta demostración de afecto. Él mismo posteriormente habría comentado sobre la experiencia, expresando que no imaginaba que el impacto de su trabajo y su persona en Italia fuera tan profundo. Es como si, a pesar de todas las evidencias de su popularidad, hubiera un punto en el que la realidad de esa conexión humana lo golpea con toda su fuerza y lo deja sin aliento. Este tipo de reacciones son las que nos permiten ver más allá de la imagen pública que construyen las celebridades. Nos muestran a la persona detrás del personaje, al ser humano que, a pesar de sus éxitos, todavía puede ser sorprendido y conmovido por la calidez de otro.
Y es precisamente esa autenticidad lo que muchas veces genera una conexión más profunda con el público. Can Yaman, al mostrar esta vulnerabilidad ante la ovación, se vuelve aún más cercano y cae para sus seguidores. Es importante destacar que este evento no es algo negativo. Al contrario, es una prueba de la conexión especial que Can Yaman ha logrado establecer con el público italiano. Es el resultado de su dedicación, de su talento indiscutible y, por qué no decirlo, de su carisma arrollador. Ha sabido ganarse un lugar especial en el corazón de los italianos, y parece que esta ocasión fue el momento en que esa verdad se hizo palpable para él de una manera que lo dejó sin palabras. Hemos leído algunos comentarios de testigos que estaban presentes en el lugar, y describen una atmósfera de euforia absoluta. La gente al verlo se emocionaba, gritaba su nombre e intentaba acercarse para saludarlo. Y Can, en medio de todo ese fervor, habría tenido esa reacción tan particular, esa pausa, esa mirada de asombro genuino. Imaginen la energía en el ambiente, la multitud esperando ansiosamente su atención, y él en el centro de todo, recibiendo una demostración de afecto tan masiva que lo dejó momentáneamente sin palabras. Esta experiencia nos enseña algo valioso. Nos muestra que incluso las personas más exitosas y conocidas pueden ser sorprendidas por la calidez y el aprecio humano. Nos recuerda la importancia de la conexión y del reconocimiento. Y en el caso de Can Yaman, es una confirmación de que su impacto trasciende las pantallas y se materializa en un afecto real y tangible por parte de sus fans. Así que, recapitulando un poco lo que hemos compartido hoy, el evento que dejó a Can Yaman boquiabierto no fue un suceso negativo, sino una demostración abrumadora del cariño y la admiración que el público italiano tiene por él. Fue un momento de sorpresa y gratitud ante la magnitud de la acogida de un proyecto o de su presencia en Italia. Esta reacción genuina nos permite ver a Can Yaman desde una perspectiva más humana, fortaleciendo aún más su conexión con sus seguidores. Es un recordatorio de que el éxito se nutre en gran medida de la calidez y el aprecio de quienes nos siguen y disfrutan de nuestro trabajo. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta pequeña inmersión en el mundo de Can Yaman y que hayan encontrado interesante esta historia. Agradezco enormemente su tiempo y su atención por haber llegado hasta aquí. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este evento. ¿Se lo imaginaban? ¿Creen que estas reacciones son importantes para ver la autenticidad de las celebridades? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y saber su perspectiva. Y si este vídeo les ha gustado, si lo han encontrado informativo y entretenido, por favor, no olviden darle un buen me gusta, eso nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de Can Yaman, con quien crean que pueda interesarle. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita, y únanse a nuestra comunidad para no perderse nada. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias y mucho más entretenimiento. Hasta la próxima, adiós.